Listo. Ahí. Carmilema, ¿está presente? Listo. Una consulta más. Cajo, ¿sí estaba? Por ahí me estaba escribiendo, pero no la escuché. Samantha Cajo, ¿sí está? Active su cámara, porfa. Queremos oír su melodiosa voz. ¿No? Listo. Bueno, supongo que se fue. Ceballos, Adrián. No está. Listo. Echeverría, Emilio. Emilio, ¿está o no está? No, listo. Chimarro. Listo. Corral. Estacio. Jiménez Anaí. Jiménez Camila. ¿Ya? Larco. Muy bien. Miranda. Miranda. Ya, listo. Morales. Listo. Núñez. Pilliza, Christopher. Ahí está. Listo. Invita a Tatiana. Ramírez María. Ok. Remache Génesis. Robles Jordan. Listo. Rodríguez Michael. ¿Ya? Salazar María Emilia. Sánchez Camila. No está. Torres Diana. Vega Doménica. Listo. Samantha, te veo ahí, pero tu asistencia estaba listo ya. Listo. Ahora sí, después de faltando una clase, podemos revisar. Ok, Adrián, ya te justifico. Ahora te pongo de una vez antes de que se me olvide. Y listo, ahora sí. Entonces, al fin faltando unos 10 minutos de la clase, vuelvo a tomar lista por si acaso llegue a conectarse alguien más. Bien. Entonces, porfa, no desactiven sus cámaras durante toda la transmisión y veamos, empecemos. Les hace falta activar a Christopher, Josué, Camila, Angie, Adrián y Michael.
Activen sus cámaras, porfa. Muy bien. Alejandro regresa a la clase que ya vamos a empezar. Marily Estacio, que se proyecte usted. Al igual que Alejandra Ramírez, deben proyectarse ustedes, no la pared, no las cortinas, no nada más. Ya, hecho. No hay problema. Entonces vamos ya a iniciar. Voy a compartir la pantalla en este momento para dar inicio a la clase. Y me confirman si es que ya está compartido. ¿Listo? Ahora voy a proyectar. Y creo que ya podríamos empezar. Listo, ahora sí. Un mosquito. A ver. Veamos. Hoy vamos a revisar las funciones sales halógenas. Para esto tenemos que conocer la función sales halógenas neutras, ¿sí? Entonces aquí vamos a revisar esto. Sales halógenas neutras o neutros, que es lo mismo. La formación es de un metal más un no metal, así, tal cual. Metal más cualquier no metal. ¿Sí? El metal siempre va a ser con valencia positiva y el no metal con valencia -1. ¿Sí? También cabe mencionar algo, que estos no metales van a trabajar de la familia 7A, es decir, que corresponde a ¿cuál? ¿A cuál creen que corresponde? Al cloro, al bromo, al yodo y al astato, ¿sí? Entonces, con estos elementos vamos a formar los sales halógenas neutras. Y empezamos un ejemplo. Pero antes del ejemplo les voy a escribir aquí qué elementos son los que intervienen. Como les mencionaba, son el cloro. Irán anotando eso porque no está en la presentación. El cloro, el bromo, el yodo y el astato. El yodo es la I mayúscula y el otro es el astato. AT. Listo. Entonces hay que tener en consideración que estos elementos nosotros ellos van a trabajar con la familia 7A y siempre con valencia -1. ¿Sí? Recuerden esto, la valencia -1. Por favor, -1. Listo. Entonces ahora sí, el ejemplo. Veamos. ¿Qué ejemplo podemos encontrar aquí? Algo muy sencillo, que yo le he puesto al hierro como el metal. Entonces aquí simplemente ponemos al hierro. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos a cualquiera de estos elementos que yo había mencionado y escrito aquí de la familia 7A, que son no metales. Entonces yo elegí el segundo que les había escrito. Entonces pongo el bromo aquí y pongo las valencias. Entonces sé que el bromo está trabajando con -1 y al hierro le voy a estar trabajar con +2. Recuerden que el hierro tiene valencia variable, +2 y +3, pero por esta ocasión voy a decidir trabajar con la valencia +2. Intercambio valencias y me queda de esta forma, FeBr2, ¿sí? Porque se intercambia. La valencia del bromo va al hierro y la valencia del hierro va al bromo, ¿sí? Y me queda en este sentido. Nada más de esta forma. Ahora, en la nomenclatura, ¿cómo es que se va a dar? Se va a expresar de la siguiente manera. La nomenclatura tradicional, si ya vemos que está trabajando el bromo, lo hacemos terminar en uro, ¿sí? Bromuro. Vamos a hacerlo, escribir esto, porfa, anoten. Si está trabajando con el cloro, va a ser cloruro. Irán anotando esto. Para el cloro es cloruro.
cloruro. El bromo es, como lo estamos viendo aquí, bromuro. ¿Sí? Cuando esté trabajando el no metal bromo, entonces sería bromuro. Cuando esté trabajando el yodo, sería yoduro. Aquí le... Uy. Espérenme un segundito, pongo una base mejor. Y listo. A ver, entonces ahí sí. Cuando trabaja con el yodo sería yoduro, ¿sí? Entonces aquí vamos a escribir esto, yoduro. Cuando trabaja el astato sería astaturo, ¿sí? Entonces escribamos esto también, irán copiando porfa. Astaturo, de astato. Bien, después de esto simplemente hay que recordar que estos elementos siempre van a estar trabajando con la valencia -1. Listo, Cristian, Emilio, ya te pongo en lista. Entonces, veamos, en la nomenclatura tradicional, ¿qué es lo que voy a poner? Simplemente escribo el nombre del metal, del no metal, es decir, del bromo, terminado en uro, es decir, bromuro. Ferroso, ferroso porque sé que el hierro está trabajando con la valencia menor. Recuerden que el hierro tiene valencia +2 y +3. Cuando trabaja con la valencia +2 se utiliza el prefijo oso con la menor, y cuando trabaja con la valencia mayor, es decir, +3, trabaja con el prefijo ico. En este caso yo había decidido trabajar con la valencia +2, por ende me queda bromuro ferroso. Lo hago terminar en oso, ¿sí? Nada más que eso se quedaría en la tradicional. En la stock, simplemente igual escribo el nombre de la función, el nombre del metal, del no metal terminado en uro. Es decir, bromuro, en este caso viene ya el nombre del metal tal cual, no cambia nada, no importa su valencia. Y, por ejemplo, sería bromuro de hierro, el nombre del metal tal cual es su nombre, ¿sí? Entonces, de aquí la única diferencia, ¿se acuerdan que era la valencia del metal en números romanos? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que como yo había decidido trabajar con la valencia +2, entonces esta valencia yo debo ponerla en números romanos. Si era +2, tengo que ponerle 2 en números romanos y entre paréntesis. Si estuviera trabajando con +3, pongo el 3 en números romanos y entre paréntesis, ¿sí? Pero esta valencia o este número o estos números en números romanos depende únicamente del metal, ¿sí? Nada más. En la sistemática tenemos que empezamos por la parte final, es decir, por el último compuesto. Y veamos en este sentido. Es decir, empezaremos por acá, por el número, este no se ve. Un segundito, por el número 2. Por ejemplo, aquí. Si ya me dice que hay 2, sé que debo poner di. Si ya veo que del 2 viene el bromo, entonces sé que es un dibromuro. ¿De quién? Pongo y digo de hierro. Y listo. Es todo en cuanto a la sistemática. Hasta aquí. ¿Dudas, inquietudes? ¿Estamos claros? Alejandro, cuéntame. ¿Lo comprendemos o...? Listo, Alejandra, muy bien. Entonces lo tenemos claro ahí. A ver, veamos, preguntemos a Emilio, porfa, confírmeme si lo comprendió o hay que repetir algo. ¿Sí? Perfecto. Diana Torres. A ver, Adriana. Listo.
A ver, hagamos un ejemplo, ¿les parece lo que mencionaba Adriana? ¿Cuándo yo le puedo cambiar el oso por el ico? Si es que al inicio acá, es decir, en la formación aquí en el hierro, decido trabajar ya no con el 2, sino con el más 3. Entonces, ahí sería bromuro férrico. Entonces ya no sería ferroso, sería férrico. Porque estoy trabajando con la valencia mayor. ¿Sí? Entonces, a ver, dando de forma general nuevamente el contenido. Esta es la función sales halógenas neutras y encontramos la formación. Recuerden esto, que es de un metal más no metal, ¿sí? El metal puede ser cualquiera, valencia fija, variable. Si es de valencia variable, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Por ejemplo, el plomo. ¿Cuál es la valencia del plomo, Tatiana? Las valencias del plomo. Tatiana, ¿está ahí? Veamos a otra persona. Iriel, ¿cuál es la valencia del plomo? Adriana, ¿cuál es la valencia del plomo? Más 2 y más 4, correcto, ¿sí? Entonces ahí ya podrán saber y se darán cuenta de que el plomo tiene dos valencias, es decir, un elemento, es un metal de valencia variable que tiene dos valencias, más 2 y más 4. Por ejemplo, aquí, si es que utilizo la valencia menor, que en este caso es el 2, tengo que utilizar el prefijo oso. Si trabajo con la valencia mayor, que en este caso es el 4, debo trabajar con el prefijo ico, siempre, no importa la valencia que sea. ¿Sí? Por ejemplo, el oro, que puede ser entre 1 y puede ser 1 y 3 de su valencia, tiene dos valencias. Y si es que trabajo con la valencia 1, tengo que tener en cuenta que debo trabajar con el prefijo oso, es decir, con la valencia menor. Y para la valencia mayor debo trabajar con el prefijo ico, es decir, con el 3, ¿sí? Nada más que eso. Hay que tener en cuenta nada más para la tradicional esto aplica. Y de ahí, en la nomenclatura, bueno, aquí de ahí simplemente intercambiamos valencias del hierro, pues va al bromo, y del bromo, que sabemos que siempre va a ser con -1, pues va a ir al hierro y nos quedaría de esta forma. Fe, vemos así, y nos queda esta forma, Fe bromo 2. Si es que yo hubiera elegido trabajar con el hierro con la valencia 3, ya no sería 2, sino sería 3. Aquí, ¿sí? Nada más. Y ahí sí sería bromuro férrico, porque estoy trabajando con la valencia mayor. Pero como no es el caso, estoy trabajando con la valencia menor, debo utilizar el prefijo oso. Y es por ello que debo indicar que es un bromuro ferroso. Nada más. ¿Hay alguna otra duda, inquietud, berrinche? Listo. Alejandro Núñez, tú creo que tenías un inconveniente. Porfa, cuéntame. ¿Ya lo tenemos claro o repito nuevamente? La nomenclatura, a ver. La nomenclatura va a depender, vamos por la tradicional, ¿sí? Entonces veamos aquí, la tradicional. ¿Qué es lo que debo realizar? Para la nomenclatura de las funciones sales neutras, sales halógenas neutras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el nombre primero del no metal, ¿sí? Escribimos la palabra
del no metal, es decir, bromo. Yo decidí trabajar en este ejemplo, mira, yo decidí trabajar con el bromo, Br. Entonces, como ya sé que es un bromo, escribo la palabra bromo, ¿sí? Y de ahí la última letra, por ejemplo, la O, la quito y la pongo uro. Es decir, así, más o menos me quedaría en este sentido. Ya te voy a escribir. Miremos así. Sería el nombre del no metal con el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en este caso es el bromo. Le quito la última letra del bromo, que en este caso es la O, y le pongo y lo hago terminar en uro. Y me queda en esta forma, bromuro. ¿Sí? Nada más. Hasta ahí. ¿Lo tenemos claro? Sí, listo. Entonces, luego avanzamos al siguiente. Después de mencionar al no metal, avanzamos con el metal. Entonces aquí, si yo, bueno, en este caso es el hierro, pero como el hierro es de valencia variable, sabiendo que sus valencias son +2 y +3, yo al inicio decidí trabajar con la valencia +2, es decir, que estaré trabajando con el prefijo oso. Entonces, debo tener en cuenta este detalle. Si trabajo con la menor, porque miremos, entre +2 y +3, ¿cuál es la mayor y cuál es la menor? La mayor es el 3, es el número más grande. Y el menor es +2, es el número más pequeño. ¿Sí? Entonces, cuando trabaje con +2, debo utilizar este prefijo oso. Entonces, es por ello que en este caso, el ejemplo que yo les di, que estoy expresándolo en este ejercicio, yo decidí trabajar con la valencia +2. Es por ello que debo indicar que el hierro está trabajando con la valencia +2, con la valencia menor. Es por ello que yo pongo bromuro ferroso y lo hago terminar en oso para decir que está trabajando con la valencia +2, con la valencia menor, ¿sí? Nada más. Ahora, si es que yo estuviera trabajando con la valencia +3, con la valencia mayor, entonces ahí sí tendría, miremos aquí, si yo estoy trabajando con la valencia +3, tendría que utilizar el prefijo ico. Ya no le haría terminar en oso, sino en ico. Y me quedaría bromuro férrico. Nada más. Eso hay que tener en cuenta en la tradicional. Hasta ahí, Alejandro. ¿Tenemos claro o ahí está todavía un poquito confuso? Ya, perfecto. Entonces pasamos a la nomenclatura stock. En la stock ponemos lo mismo, el nombre del metal y le quitamos la última letra que es la O y lo ponemos uro. Entonces me queda en este sentido, bromuro. Luego pongo el prefijo de y el nombre del metal con el que estoy trabajando. El nombre del metal debe ser tal cual. Si es hierro, es hierro. Aquí no importa nada más. Si, por ejemplo, está trabajando el aluminio, pues entonces el nombre del aluminio. Si está trabajando el oro, la palabra oro. Aquí ya no va auroso, ferroso, áurico, férrico, nada. Nombre del metal tal cual. ¿Sí? En este caso estoy trabajando con el hierro, entonces escribo hierro. Entonces aquí tenemos, escribo la palabra, el nombre de la función bromuro, luego el nombre del metal, es decir, de hierro, y escribo o expreso la valencia del metal en números romanos, es decir, expreso la valencia del hierro con la que yo estoy trabajando. Como en el inicio yo había decidido trabajar con la valencia +2, entonces debo escribir 2 en números romanos y entre paréntesis, nada más. Si yo estuviera trabajando con la valencia mayor, es decir, con +3, aquí debería estar una rayita más, un palito más, y diría que sería un bromuro férrico. Sí, pero como no es el caso, simplemente estoy trabajando con la valencia menor, con la valencia
2 le dejo en 2. Listo. Y eso es todo en cuanto al stock. ¿Tenemos alguna duda de la stock, Alejandro? ¿O alguien que no haya comprendido muy bien? Listo. Entonces avanzamos a la sistemática, a la última. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? Simplemente siempre empezamos del último. Así la química funciona de este sentido. Uy, 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 uy. La química, como les mencionaba, siempre funciona en este sentido. Ya no, por ejemplo, para leer empezamos de izquierda hacia derecha. Ahora empezamos del último hacia el inicio. Entonces veamos este ejemplo. Entonces empiezo por el número 2 y digo, si tiene 2, fijo, es di. Entonces voy indicando de lo que tengo en el compuesto. De ahí voy, di y encuentro al no metal. Y como ya sé que estoy trabajando con la función sales halógenas neutras, pues sé que debe ser un bromo. Y como sé que es una sal halógena neutra, lo debo hacer terminar en uro. Así que digo dibromuro por el bromo, dibromuro de hierro. Y eso es todo. No va más. Si en el hierro aquí tal vez hubiera un 3, entonces se podría poner dibromuro de trihierro. O si hubiera aquí un 5 en vez del 3, sería dibromuro de pentahierro, ¿sí? Pero no es el caso. Como no hay nada, simplemente se pone directo, de hierro y ya está. ¿Hay alguna duda, inquietud en cuanto a esta nomenclatura? Listo. Entonces, chicos, nos queda un minuto nada más, así que vuelvo a tomar asistencia para quienes no hayan presentado o no se hayan conectado a tiempo. Entonces, Emilio, Miranda, Melanie está aquí, ya se conectó. No. Pilliza, Christopher. Hoy se acabó. Listo, eso sería todo.